La lucha sigue y sigue. La lucha sigue. La lucha sigue. La lucha sigue y sigue. O T O M I Otomí. 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 Ya chingamos el INPI. Otomí. 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 Ya chingamos el INPI. Y de aquí no nos vamos a salir. El día de hoy, 16 de febrero, los convocamos a participar en el foro global denominado 26 años de incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y culturas indígenas a falta de honor y palabra de gobierno. Para inaugurar este foro le daremos la palabra a nuestra compañera Fernanda Navarro. Compañeras y compañeros, no sé cómo expresar el aliento y la fuerza que me transmite el estar aquí frente a ustedes y sobre todo a los miles y miles de compañeros y compañeras que no están, pero que no están aquí presentes, pero que están en todo México. Y eso nos debe dar la fuerza necesaria para tener justicia en este país, que es lo que más se necesita. Justicia, la gran ausente de la historia. Pero tengamos no solo fe, sino la seguridad de que estar aquí, estamos dispuestos a todo, pero ya no se trata de armas. Las armas ya son de otras décadas. De aquí en adelante es el derecho a la razón y a la humanidad que ustedes representan y que son un ejemplo, aunque en este lugar no se mide por metros, sino por millares de esperanza y de luchas que vendrán y que han sido y que culminarán. No nos dejemos desalentar. Ustedes nos dan fuerza y son un ejemplo y venceremos, compañeros, venceremos. Venceremos. Los oponentes que nos acompañan el día de hoy en dicho foro, tanto de manera presencial como virtual, son el licenciado Carlos González, de la Coordinación General del CNIC, Gloria Muñoz, directora de Desinformémonos, doctor Gilberto López y Rivas, antropólogo de la UNAM-ENA, Altepelmelcali, Casa de los Pueblos, que el día de ayer fueron violentamente desalojados por la Guardia Nacional, María de Jesús Patricio Martínez, vocera del CNIC, Movimiento de los Pedregales de Coyoacán, licenciada Magdalena Gómez, UPN y articulista de la jornada, Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIC, Movimiento en Defensa de los Humedales de Xochimilco, 12 pueblos originarios de Tecámac del Estado de México. Bienvenidos a este espacio de resistencia y rebeldía. La comunidad otomí les damos la bienvenida. A continuación le daremos la palabra a nuestra compañera integrante de la comunidad otomí para darle lectura a un documento. Buenas tardes. Sobre los acuerdos de San Andrés, incumplidos por el mal gobierno pasado y presente, esta es nuestra palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. Sean bienvenidos a este espacio de resistencia y rebeldía, la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Samir Flores Soberanes. Yo les comentaré sobre los acuerdos de San Andrés, que hoy 16 de febrero
se conmemora los 26 años de los acuerdos incumplidos por Ernesto Zedillo. Hace 26 años se abrió un nuevo horizonte para los pueblos originarios de México, los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, ya que es un documento que el gobierno de México firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 16 de febrero de 1996, para comprometerse a modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar derechos, incluyendo autonomía a los pueblos indígenas de México y atender las demandas en materia de justicia e igualdad para los pobres del país. La firma de estos acuerdos ocurrió en el poblado de San Andrés Larrainzar, Chiapas, después de varios años de negociaciones a raíz del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Con estos acuerdos se buscó garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. Los compromisos y propuestas que alcanzaron el gobierno federal y EZLN son los siguientes. 1. El reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía. 2. Ampliar la participación y representación política con el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 3. Garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado y el reconocimiento de los sistemas normativos internos de los pueblos indios. 4. Promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas. Asegurar la educación, la capacitación y aprovechar y respetar sus saberes tradicionales. Satisfacer sus necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo y sobre todo proteger a los indígenas migrantes. El incumplimiento de estos acuerdos significó una traición más a nuestros pueblos. Significó nuevamente una declaración de guerra contra nuestros pueblos. No necesariamente por vía de las armas, sino la negación absoluta de sus derechos, y esa guerra política la seguimos viviendo hasta nuestros días. Solo basta recordar que el asesinato de nuestro compañero y nuestro hermano Samir Flores Soberanes, que le arrancaron la vida por defender sus derechos y defender la madre tierra, o el caso más reciente del despojo de Altepelmecali, que llegó a cabo la Guardia Nacional contra nuestros hermanos de los pueblos originarios cholultecas. Esa es la guerra que seguimos enfrentando. Sin embargo, ante la traición, más allá de la construcción de la autonomía sin pedir permiso que los zapatistas iniciaron en sus territorios en nombre de los acuerdos, multitud de comunidades indígenas en el país hemos formado policías comunitarias y reconstituido sistemas de impartición de justicia propias, nombrado autogobiernos municipales al margen de los partidos, recuperando sus sistemas normativos internos, impulsando proyectos de educación alternativa, hecho florecer sus lenguas y culturas y forzado la aprobación de reformas legales. Los acuerdos de San Andrés, Larrainzar, Chiapas, que firmaron el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996, son los primeros acuerdos sobre derechos indígenas en México. Estos acuerdos habrían pasado a la historia si el gobierno federal mexicano hubiera cumplido con lo pactado con los pueblos indígenas, representados en la mesa de negociación por el EZLN y sus asesores, entre ellos académicos e intelectuales de reconocido prestigio, identificados con las demandas de los pueblos indios, y que hoy tenemos el honor que algunos de ellos nos acompañan en este foro. Sin embargo, hoy estos acuerdos son más conocidos internacionalmente por su falta de cumplimiento. Detrás de la estrategia del Estado se esconde una política etnicista,
de no reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, aun cuando México ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, que obligó al Poder Legislativo mexicano en 1991 a aprobar las modificaciones al artículo 2 constitucional, donde dice: la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Basta ya, compañeros, de simulación, hipocresía e incongruencia. No podemos seguir permitiendo ese tipo de atracos contra nuestros pueblos. Necesitamos darle reconocimiento jurídico, más que una efeméride, más que una celebración. Se necesita reconocer este derecho de nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen derechos, no migajas de poder. ¡Zapata vive! La lucha sigue. ¡Zapata vive! La lucha sigue. ¡Samir vive! La lucha sigue. ¡Samir vive y vive! La lucha sigue, sigue. Gracias. A continuación le daremos la palabra a nuestro compañero licenciado Carlos González, Coordinación General del CNI del SIC. Hoy cumplimos 26 años de que los acuerdos de San Andrés Larrainzar o San Andrés Acamchen fueron suscritos entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, las legislaturas o los representantes de los partidos integrados en las legislaturas federal y del estado de Chiapas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como sabemos, el compromiso era incorporar estos acuerdos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de producir una reforma profunda o iniciar la transformación profunda de la estructura del Estado en la lógica de generar un país más justo, más incluyente, más equitativo, donde los pueblos originarios pudieran gozar de los derechos, de las garantías que el resto de los mexicanos y mexicanas tienen. Pues se entendía y se entiende que se había construido de manera histórica una relación desigual y subordinada del Estado hacia los pueblos originarios y que la nación se había forjado negando sistemáticamente la existencia y los derechos de los pueblos originarios. En ese sentido, los acuerdos de San Andrés contemplaban desde mi punto de vista, dos aspectos fundamentales. Uno era el reconocimiento de derechos territoriales y otro era el reconocimiento de los derechos autonómicos. Para esto último se establecía como un elemento angular de la autonomía de los pueblos y comunidades el que éstas pudieran ser reconocidas como entidades de derecho público, como partes integrantes de la estructura del Estado mexicano y que en dicho sentido tuvieran pleno reconocimiento de sus funciones de gobierno, de sus atribuciones y pudieran contar con recursos fiscales, por un lado. Por otro lado, se planteaba la posibilidad de asociarse de estas comunidades entre sí con municipios de mayoría indígena y también la posibilidad de que municipios de mayoría indígena pudieran asociarse unos con otros, lo que no solo permitía y facilitaba el ejercicio de la autonomía,
en condiciones constitucionales y legales óptimas, sino que adicionalmente permitía iniciar la reconstitución de los pueblos originarios. El 28 de abril de 2001 se aprobó una reforma constitucional plasmándose los derechos de los pueblos originarios en el artículo 2 constitucional, y sin embargo estos elementos centrales de los acuerdos de San Andrés fueron olímpicamente ignorados. En lugar de hacer mención a los territorios y a los derechos territoriales de los pueblos y comunidades, se habló simple y sencillamente de lugares, lo cual es una aberración. El término territorios está perfectamente acotado en el derecho internacional, específicamente el artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales establecen de manera precisa qué debemos entender por territorios y cuáles son los derechos sustantivos de los pueblos con respecto a sus territorios. En segundo lugar, las comunidades fueron reconocidas no como entidades de derecho público, sino como entidades de interés público, lo cual es un giro completo, es vaciar de contenido lo que se estaba planteando de manera precisa y establecer que las comunidades son personas disminuidas, que deben disminuidas en sus capacidades, por lo tanto en sus derechos, y que deben ser tuteladas por el Estado, y en ese sentido son entidades de interés público para la reforma constitucional del año 2001. Ante esta reforma constitucional, que fue presionada fundamentalmente por las cúpulas empresariales, por el Consejo Coordinador Empresarial, por la Confederación Patronal Mexicana, los pueblos originarios, específicamente el Congreso Nacional Indígena y por supuesto de un modo decisivo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, decidieron ya no optar por la vía por el camino de solicitar, de exigir, de presionar al Estado su reconocimiento constitucional y legal, sino ejercitar estos derechos territoriales, estos derechos de autonomía, por la vía de los hechos, sin esperar una constitución que nunca va a llegar. En el contexto político actual, que nunca se va a plasmar frente a los grandes intereses económicos y políticos que existen en el país, tanto de los grandes consorcios nacionales e internacionales, como de la clase política y de los partidos políticos que actualmente existen. Entonces fue el caminar que decidieron los pueblos indígenas a partir de ese momento. Unos años después, el Ejército Zapatista anunció en el año 2003, en agosto, anunció la creación de las juntas de buen gobierno que integraban la organización de municipios autónomos zapatistas a nivel regional y la creación de los caracoles zapatistas como espacios para tener interlocución hacia el exterior. Asimismo, los pueblos del Congreso Nacional Indígena y los que también están fuera de este o que no participan en este, empezaron a caminar con más fuerza la autonomía por la vía de los hechos. Empezaron a ejercitar sus derechos de una manera más contundente, tanto a nivel de sus gobiernos políticos, de sus asambleas,
en la gestión de sus territorios, de lo que se encuentra en sus territorios y de una manera significativa, hay que decirlo, a partir de las grandes crisis que ya se volvieron permanentes de seguridad en este país, en materia de seguridad. También las comunidades han dado un ejemplo decisivo en el ejercicio de su autonomía. Entonces, a 26 años de la suscripción de los Acuerdos San Andrés, de su desconocimiento finalmente por parte del Estado mexicano, y digo del Estado mexicano, porque los Acuerdos San Andrés, si bien fueron en primera instancia aprobados por la Cámara de Diputados el 28 de abril del 2001, posteriormente fueron ratificados por el Senado de la República, por las legislaturas de los estados, y fueron convalidados, la reforma constitucional fue convalidada por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró improcedentes diversas controversias constitucionales y desechó todos los amparos indirectos que habían interpuesto decenas y decenas de comunidades y municipios indígenas en el país. Y finalmente, pues el Ejecutivo Federal refrendó y publicó el decreto de reformas que traicionan los acuerdos de San Andrés. Entonces, en esa perspectiva de desconocimiento de los acuerdos San Andrés, y en esta perspectiva de ejercicio de los derechos de autonomía y territoriales por la vía de los hechos, creo yo que en el contexto actual es lo que habría que profundizar. Desde que entró el presidente de la República, desde que tomó posesión, manifestó que los acuerdos de San Andrés iban a ser incorporados a la Constitución, lo cual no ha ocurrido para nada y aparentemente está lejos de ocurrir. Sin embargo, es menester señalar que en caso de que acontezca, los acuerdos de San Andrés en el contexto actual están totalmente rebasados. Ya no responden a la realidad actual del país. Hay una multiplicidad de reformas a la Constitución y a las leyes del país. Han surgido nuevas leyes que han desconfigurado por completo la posibilidad de defender los territorios de las comunidades y pueblos indígenas. Entonces tendría que haber, en realidad, para que pudieran respetarse derechos mínimos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y legal, profundas reformas constitucionales y legales que con mucho rebasan el contenido de los acuerdos de San Andrés, que, repito, cumple 26 años. Entonces, en el contexto actual de este gobierno, en el cual se sigue dando impulso a las políticas neoliberales de despojo y de manera más acelerada en los últimos meses, en las últimas semanas, se sigue dando más impulso a la minería, a la apropiación de territorios para impulsar proyectos energéticos y para impulsar lo que el presidente ha llamado los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, que no son de la Cuarta Transformación, son proyectos que vienen desde hace varios años, son proyectos neoliberales, surgidos y propulsados por gobiernos neoliberales, como lo es el actual, y me refiero específicamente al Tren Maya, al corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos o al proyecto Integral Morelos, que apenas 2 días costó la vida del presidente del Consejo de Vigilancia de Azurco en el suroriente del estado de Morelos. Entonces, en este contexto, lo que vale y lo que sirve es seguir impulsando el ejercicio de los derechos por la vía de los hechos, seguir haciendo la defensa de los territorios, de las comunidades
e impulsar la mayor unidad de los pueblos originarios entre sí, del Congreso Nacional Indígena y de estos con los sectores de la sociedad civil que han sido y que son sus aliados. De antemano, gracias por esta invitación a la Casa de los Pueblos. Un honor estar en compañía de toda esta mesa, acompañarlos más bien en esta mesa. Yo voy a hablar de un poco de historia que siempre sirve para entender los procesos. Yo creo que los acuerdos de San Andrés, además de todo lo que ya nos explicó Carlos, fueron un proceso de aprendizaje que podemos retomar hasta el día de hoy. Este proceso no inicia necesariamente con el diálogo de San Andrés en sí mismo. Inicia, como muchos de ustedes recordarán, y muchos no, porque además son sumamente jóvenes. Esto tiene justo 26 años y aquí hay muchas personas que todavía ni siquiera los cumplen. Pero recordaremos que en febrero de 1995, el 9 de febrero del 95, es conocido como el Día de la Gran Traición hacia los pueblos indígenas. Es decir, había un diálogo con el gobierno que había empezado en febrero de 1994, es decir, un mes antes del levantamiento armado. Inicia un diálogo que se suspende abruptamente con una traición que tiene que ver con la incursión de miles de elementos del ejército en las comunidades indígenas que en ese momento estaban negociando. Es ahí donde se rompe el primer diálogo iniciado en San Cristóbal de las Casas en febrero de 1994. ¿A qué da paso esto? Bueno, a la persecución de los pueblos, a la militarización de toda una región que es al momento, hasta el día de hoy, la región más militarizada del país. Es decir, no es la región del crimen organizado la que tiene más militares en este momento, sigue siendo la región de Chiapas, a la que entraron el 9 de febrero y no se han ido en 28 años, 27 años. Ahí empieza esta traición. A eso viene un segundo momento en donde se restablece el diálogo con el gobierno federal, con representantes del gobierno federal, y se inicia otro proceso de diálogo, un segundo momento. Este segundo momento inicia con unas primeras conversaciones en la comunidad de San Miguel, en la Cañada de Ocosingo, y posteriormente se traslada a la comunidad de San Andrés Larrainzar, que se renombra como San Andrés Tacamuchel de los Pobres, para el inicio de este segundo diálogo con las instancias del gobierno. Yo recuerdo muy bien el 20 de marzo de 1995. Ese día inicia una sesión de diálogo, la primera sesión en San Andrés. Y esto es muy importante como proceso, insisto, de aprendizaje, y por eso lo traigo a la mesa. Los zapatistas nunca llegan solos. Los zapatistas no iba a ser una delegación la que iba a ir al diálogo con el gobierno federal. Llegan sus delegados acompañados de más de 10,000 indígenas de las 5 regiones en las que tienen influencia. 10,000 indígenas en un lugarcito tan pequeñito como San Andrés, pues estaba totalmente desbordado, había literalmente indios por todas partes. Y los pueblos indios siempre le dan miedo al gobierno, y juntitos le dan más miedo. Entonces lo que hizo el gobierno dijo, no, así no dialogamos, hay demasiados indios por aquí, y no, eso no se trata de eso, nosotros vamos a negociar con una delegación nada más. Entonces, ¿qué hacen los zapatistas? Ese día se pone muy tenso todo, está toda la plaza, insisto, desbordada, es un pueblo pequeñito, San Andrés está desbordado de pueblos indios. Ellos deciden, como muestra de disposición al diálogo, retirar a las bases de apoyo, pero el golpe ya estaba dado. Es decir, no vamos solos a negociar con ustedes, vamos con todos estos pueblos. Y esa sería como la primera enseñanza, ¿no? El músculo zapatista que cada tanto se muestra. Después vinieron 10 meses ininterrumpidos, 13 meses, pero de esos 13 meses, 5, imagínense, 5 meses destinados a
discutir cuáles iban a ser las mesas de negociación. 5 meses para discutir que la primera mesa iba a ser justo los derechos y la cultura indígena y las medidas de distensión para que este diálogo se pudiera llevar a cabo. Es muy parecido lo que se está discutiendo a lo que se discute aquí, es decir, había órdenes de aprehensión, había paramilitarización, había grupos de choque y la mano tendida para el diálogo. Y los zapatistas decían, ¿cómo vamos a negociar con ustedes si nos están atacando al mismo tiempo que quieren montar una mesa? Y por eso se tardaba tanto y tanto y tanto el diálogo. Los compañeras de aquí de la comunidad otomí sabrán de lo que estamos hablando, y mucho más también los pueblos chuchultecas de Puebla. Después viene, pues 5 meses después, lo que sería la primera mesa de diálogo y una segunda lección, un segundo aprendizaje que se da. La mesa, es que esto es muy, muy gráfico, muy físico. Empieza la primera mesa de negociación y se habilita un espacio, una como galera en la comunidad de San Andrés, que era la sede del diálogo, y pues de una parte el gobierno federal y de otra parte los delegados zapatistas. Y los delegados zapatistas dicen, un poco antes de la mesa, bueno, nosotros no vamos a ir solos, vamos a ir con los demás pueblos indígenas del país, porque esta negociación no es del ZLN únicamente. Y les dice el gobierno, no, va determinado número del gobierno federal de este lado y determinado número de los zapatistas de este lado. Pero el gobierno federal no pone límite en el número de asesores. Y chíngate, 100 asesores, dicen los zapatistas. ¿Y quiénes eran estos 100 asesores? Representantes de los pueblos indios, antropólogos, intelectuales, gente acompañantes de los pueblos indios desde hace años, de tal manera que había 10 personas del gobierno federal de un lado y como 130 personas del otro lado, y que ya no podían sacar porque estaban inscritos legalmente como asesores. ¿Qué es lo que dijeron textualmente en aquel tiempo el comandante David? Nosotros no queremos que solo se escuche nuestra palabra en el diálogo, queremos que se escuchen las voces de todos los pueblos que luchan como nosotros. Este fue el primer aprendizaje, no vamos solos, y hasta el día de hoy no vamos a ir solos a ningún lado, y menos en los pueblos indios. Esto fue desde ese día. No hubo formalmente la conformación de una gran delegación de un lado, sino que aprovecharon ese espacio que se abría de los asesores para que formaran parte de la delegación que iba a negociar. Y ahí se viene un proceso muy grande de diálogo entre los pueblos indígenas. En ese momento había más de 35 representaciones de los pueblos indígenas del país, de los pueblos, naciones, tribus y barrios, como diría don Juan Chávez, como nos enseñó don Juan Chávez. Entonces, estos pueblos, naciones, tribus y barrios son los que se ponen del otro lado. ¿Y qué es lo que pasa en este proceso? Se inaugura una nueva manera de hacer política, una nueva manera de dialogar con el Estado, una nueva manera de enfrentar en la mesa a el gobierno federal, y en ese tiempo representado, no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Decía, no, los pueblos llegamos con demandas concretas que no son negociables. Estas son nuestras demandas. Atrás el esquema de ventanilla, atrás el toma y daca. No estamos y no nos levantamos en armas para venir a negociar que sí, que no. Estas son nuestras demandas, y no solamente son las demandas de los pueblos indígenas que conforman el ZLN, son las demandas de todos los que estamos representados en esta mesa. De haberse cumplido en su momento estos acuerdos, no hay duda de que estaríamos hablando de una refundación del Estado. Obviamente, estos acuerdos de hace 26 años, como dijo Carlos, están totalmente rebasados y justo no se llevaron a cabo por lo que hubiera significado para los pueblos en cuanto a el uso de la defensa y el uso al que tienen derecho de su lengua, su cultura, su territorio y sobre todo sus recursos naturales. Esto era lo que representaban hace 26 años los acuerdos de San Andrés y lo que siguen representando como proceso el día de hoy, aunque como documento estén rebasados. El proceso no lo está.
Justo lo que plantearon en ese momento, hace 26 años, fue la lucha por la vida, que 26 años después sigue siendo la demanda principal y sigue siendo la práctica de muchos de los pueblos que están defendiendo su existencia como pueblos, básicamente. No nada más se defienden los recursos naturales, sino su manera cotidiana de vivir y de conectarse con la tierra, además de, por supuesto, la lengua, la cultura, el vestido y todo lo que los representa. Esto es justo lo que se está haciendo en muchos de los pueblos en este momento, es justo lo que se está defendiendo en uno de los temas que hoy por hoy, en este preciso momento, nos está ocupando, que es la lucha que llevan a cabo los pueblos de cholultecas, de la región de los volcanes en Puebla, que fueron violentamente atacados el día de ayer en la madrugada, y que, como ellos lo dijeron ayer, una incursión militar, en este caso de la Guardia Nacional, no los acaba. Como no determinó, por eso empecé por ahí, como la incursión militar del 9 de febrero no terminó con los zapatistas, sino todo lo contrario, yo creo que también, como los pueblos lo dicen, esta incursión, esta irrupción en la Casa de los Pueblos no termina allí esta construcción, sino me atrevería a decir todo lo contrario, pero ellos lo van a explicar mejor y yo con esto termino, que es con la reivindicación de esta lucha por la vida. Si de verdad este fuera uno de los objetivos del gobierno actual, ¿qué significaría semejante paso más allá de que fuera retórico? Gracias, compañera. Porque omite los contextos históricos, las realidades estructurales. Muchas gracias, compañero. Que con el apoyo de los 20 pueblos que participamos en ese entonces en la toma de la empresa, que nos cooperamos en esos momentos para instalar el plantón y poner las lonas, y así como les digo, durante 5 meses pasando fríos, aires, aguas, vientos, lluvias, en fin, todo lo que implica estar en un plantón. Y que bueno, ante esto, después de 5 meses, en agosto, el 8 de agosto, se les hizo un llamado a las autoridades, se hizo en un evento que se realizó allí, el 8 de agosto, se les invitó a las instancias del gobierno, Semarnat, Conagua, y pues no hicieron presencia, y ante esta situación pues se decidió enjuiciar, hacer un juicio político, y con esto pues decidimos tomar las instalaciones, unas instalaciones que fueron esas tierras. Desde antes de que se instalara la Bonafón, eran tierras de gente de zacatecanas, de gente de los pueblos náhuatl de Puanalá, de Juan Cebonilla. Eran tierras que fueron despojadas a los pueblos. Entonces, pues nosotros tomamos las instalaciones. Y como todos ustedes saben, el 15, este martes, 15 de febrero, a la 1:20 de la tarde, de la madrugada, como caracteriza a los gobiernos, a las empresas, como delincuentes, llegaron todo este aparato estatal, de Guardia Nacional, estatal y municipal, y nos violentaron. Nos despojaron de este espacio que durante casi un año habíamos luchado y mantenido. Una violencia más que se realiza contra los pueblos. Ese ataque a las comunidades. Y yo
violentando y otra vez traicionando a los pueblos, como los acuerdos de San Andrés. Es una traición más. Pero los pueblos, y sabemos muy bien que este aparato gubernamental está solamente para apoyar a las empresas y a todo ese aparato del neoliberalismo, el capitalismo, a que nos despojen de nuestros recursos naturales. Sabemos que para eso está el aparato, nada más. Y este atentado es muestra de que los estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas, que existen para reprimir a la población. Y pues en México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados. Y tan solo, pues esta semana, nuestros compañeros del Istmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Matumaxá, Nahuatzen, fueron reprimidos. Nuestro compañero Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, que fue asesinado. Sabemos muy bien que los gobiernos nos quieren acabar a todos los pueblos, porque somos la piedra en el zapato. Y por eso es interés de acabarnos. Pero nosotros estamos en pie de lucha y seguimos en pie de lucha y no vamos a permitir que esta empresa nos siga saqueando nuestros recursos. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡El agua se defiende! ¡Se ama! ¡Y se defiende! Gracias, compañeros. Pues compañeras y compañeros, muy buenos días. Pues agradecemos como siempre el acompañamiento que siempre nos brindan, a los medios de comunicación que siempre hablan con la verdad. Que esta agua, que esta purificadora Bonafón, que durante 29 años nos estuvo saqueando nuestra agua, contaminando nuestras tierras con todas sus contaminantes que tiraban a las tierras fértiles. Pues decirles que hoy en día nosotros construimos vida. Nosotros estamos a favor de la vida, no de la destrucción. Decirles también que ahí con esa vida que nosotros construimos, pues creamos o estamos creando animalitos como gallinitas, puerquitos, cerditos, conejitos. Y también tenemos este espacio donde plantamos plantas medicinales para curarse, ¿no? Entonces, también, pues en ese espacio también se construyen talleres, de esos talleres donde todos son gratuitos. Los talleres son donde, pues, hay repujado, dibujo, manualidades, bordado. Ahí también, lo principal es que tenemos el centro de salud, donde toda la gente iba a curarse, ¿no? A checarse su presión arterial, a checarse su glucosa. Entonces, esa vida que nosotros hemos estado construyendo en esta planta saqueadora, que nosotros ya definitivamente hemos dicho que esa planta no vuelve a regresar ahí. Entonces, pues también nosotros seguimos ahí construyendo vida y aunque nos hayan sacado de ahí, nosotros vamos a seguir construyendo, vamos a seguir en nuestras comunidades siguiendo esa construcción que hemos llevado hasta ahora. Nosotros no vamos a permitir más que estas empresas transnacionales vengan a quitarnos todas nuestras riquezas naturales, a esos malos gobiernos también que nada más apapachan a los malos empresarios y a nosotros nos siguen repudiando, nos siguen criminalizando. Nosotros no vamos a permitir más, ni un saqueo más a nuestras tierras,
a todas esas malas empresas, decirles que no las queremos en nuestras comunidades, compañeros. Y es por eso que nosotros, como pueblos originarios, hemos decidido hacer valer la ley de los pueblos para seguir concientizando a nuestra gente. Eso es todo lo que quiero comentarles, compañeros. Zapata vive. Samir vive y vive. Muchas gracias, compañeros. Luego de que elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública desalojaron la madrugada de este martes a pobladores y activistas que mantuvieron cerrada la planta por 11 meses, porque alegaban, según dicen, sobreexplotación de pozos y montos acuíferos en la región. El mandatario sostuvo que Bonafont ahora cuenta con los elementos para volver a ocupar las instalaciones que le pertenecen. Se llevó a cabo una diligencia judicial no ordenada por el Ejecutivo. Lo que sigue es que la empresa restablezca sus operaciones de manera normal y cualquier reclamo de personas, de organizaciones, se lleve a cabo con el diálogo correspondiente. El gobernador afirmó que se debe cuidar y defender el agua, pero con respeto hacia los demás, sin afectar los bienes que pertenezcan a terceros y siempre buscando el diálogo entre sociedad, gobierno y en este caso la misma empresa Bonafont. Desde el día 22 de marzo del año pasado se hizo un plantón a la entrada de estas instalaciones, debido a que la gente empezó a darse cuenta que el agua en sus pozos estaba bajando, se estaba acabando. Eso fue lo que provocó que 20 pueblos de la región cholulteca se organizaran y decidieran cerrar esta planta y no permitir que jamás se volviera a sacar una gota de agua de ella, ¿sí? Esta es la razón por la cual se toma, más bien se cierra la planta. La misma naturaleza, el día 29 de mayo, nos da la razón. Lo que decíamos los pueblos se convierte en realidad, ¿no? Se forma el socavón y es donde se demuestra que en esta región hay una sobreexplotación del agua. No nada más de esta empresa, sino que también de otras empresas que se encuentran establecidas en la región, como es el caso de Volkswagen, como es el caso de lo que era la antigua ILSA, que ahora es Termi, que están extrayendo grandes cantidades de agua, ¿sí? Bueno, pues, con esta declaración que hace el gobernador, creo que nos damos cuenta claramente a quienes están defendiendo. A una empresa, la empresa Bonafont, del grupo Danone, que es una empresa transnacional. Esta empresa es la que roba la mayor cantidad de agua en todo el mundo. Tan solo en su país de origen, que es Francia, tiene 2 empresas. Una en el pueblo de Volvic, que también lleva el nombre su agua, de Volvic, que está robando alrededor de 7 millones de litros de agua diariamente. Otra empresa es Devians, que también se está robando 7 millones de litros de agua. En el caso de Bonafont, se estaban robando 1.641.000 litros de agua diariamente, ¿sí? Y de la venta de ese saqueo, de ese robo, ellos estaban obteniendo 3.800.000 pesos diariamente.
114 millones de pesos mensualmente. Ya que no saben qué, los salarios de sus empleados son miserables. Entre 800 y 1,000 pesos a la semana es lo que les pagan. Ellos no gastan ni siquiera 100,000 pesos en los empleados y ellos dicen que están creando fuentes de trabajo dignas. Es una vil burla. Eso es lo que está defendiendo nuestro gobernador. Eso es lo que está defendiendo el gobierno federal al enviar a la Guardia Nacional a desalojar. Y eso es lo que defiende también el presidente municipal de Juan Cebonilla. A grandes rasgos, compañeros, podemos decir que lo que dijo la compañera Gloria, en este caso se repite. Lo que pasó en San Andrés Larrainza, lo están aplicando nuevamente con nosotros. Gracias. También quiero comentarles, qué es lo que sigue después de este abuso, de cómo se desaloja a los compañeros en forma violenta. Nosotros vamos a seguir organizando. Nosotros vamos a seguir luchando, porque no luchamos por un espacio. No queríamos un espacio. Lo que buscamos es defender el agua, porque el agua es vida. ¿Sí? ¿Cómo vamos a seguir luchando? A seguir con las asambleas en los 20 pueblos que estamos organizados en todo este movimiento. Vamos a llevar a cabo para el día 22 de marzo, iniciamos con una caravana donde van a participar la Ciudad de México, el estado de Querétaro, va a participar Oaxaca, va a participar Morelos y va a participar Puebla en toda esta caravana. Vamos a hacer varios recorridos en todos estos estados. Gracias. A continuación le daremos la palabra a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez, vocera del CNI del SIC. Sí, buenas tardes a todas y todos quienes están ahí presentes y quienes nos están viendo por este medio. Un saludo a todos y todas. De acuerdo a lo que nos han invitado para hablar sobre estos 26 años de los acuerdos de San Andrés, lo que toca decir es que, pues a 26 años, pues los acuerdos siguen quedando en eso, en acuerdo, porque pues no hay interés y no hubo intención siquiera de respetar esa palabra, y que no solamente fueron nuestros hermanos zapatistas, sino que también fueron pueblos que hablaron con esta otra parte oficial, y lo cual pues fueron traicionados por esos partidos principales, porque pues se veía claro que no había interés de proteger esa palabra, esa existencia de los pueblos. Estaban preparando ese despojo desde entonces y sabían que el respetar estos acuerdos era respetar la vida de los pueblos y comunidades. Era respetar esa presencia como pueblos. Era respetar que después de tanto abandono y olvido, mínimo era una nueva relación que se buscaba. Y aún así, pues fueron traicionados los pueblos, fue traicionada la palabra. Y yo digo que no hubo interés en darle seriedad a esta palabra, porque con eso
aseguraban ese despojo. Y por eso la ley que hicieron desde arriba es una ley que excluye a los pueblos, que no les protege sus tierras, que no les protege sus aguas, que no les protege la misma existencia de los habitantes en las comunidades. Entonces, por eso decimos que desde entonces ya estaban asegurando por parte del capitalismo ese despojo a nuestros pueblos, y entonces por eso no quisieron ni respetaron esa palabra. Y todas las leyes o reglas que surgen a partir de esa ley que hicieron, una ley contraria a la expuesta por los pueblos, es justamente la que ha venido lesionando a las comunidades, a los pueblos. No hay tal esa protección, no hay interés en salvaguardar la vida íntegra de las comunidades. Entonces ya son 26 años de esa traición, y por eso los pueblos pues no les quedó otro camino más que retomar la autonomía, la libre determinación como pueblos. Y como los mismos pueblos dijeron, con ley o sin ley, nosotros hemos estado y vamos a seguir existiendo, y vamos a fortalecer nuestros procesos autonómicos porque no hay interés por parte del Estado de salvaguardar estas comunidades. Y una muestra es todo lo que está pasando actualmente, esa represión. Es que no hay esa voluntad por parte de arriba. Sí hay interés por parte de los que están arriba, pero proteger esa explotación por parte del capitalismo. Y por eso, al traicionar esta palabra, estos acuerdos, es dar puerta abierta a todas esas empresas que vienen y se llevan tranquilamente todas estas riquezas de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Entonces, pues no queda otro camino más que seguir fortaleciendo estos procesos autonómicos que se tienen en las comunidades, y que no es un invento ahorita, es algo que se tenía desde que existen las comunidades, solo que estos procesos de autonomía han sido dañados a través de los tiempos, sobre los diferentes partidos políticos, sobre los programas de gobierno, sobre los intereses externos de querer lesionar a las comunidades y facilitar ese despojo. Entonces, por eso nuestros pueblos cada vez están fortaleciendo estos procesos de autonomía, porque no queda otro camino. No hay interés por parte del Estado de querer realmente proteger la vida de las comunidades, proteger esa organización propia, proteger la tierra, proteger los bosques. No hay tal interés. Entonces, cada vez a mí me queda más claro que es algo que ya viene trazado de años atrás, y que solamente quede quien quede es darle seguimiento a algo que ya está pactado y donde nuestros pueblos están en riesgo, y cada vez se está asegurando más ese despojo, creando estos conflictos para asegurar esa represión, asegurar ese encarcelamiento, estas desapariciones. Entonces, creo que lo único que nos toca es seguir fortaleciendo nuestros procesos de autonomía, seguir articulando esas luchas entre hermanos, entre pueblos, entre trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, y todo lo que
los que luchamos por una vida digna, no queda otro, compañeros, compañeras. Tenemos que seguir fortaleciendo y seguir construyendo estos procesos desde donde estamos, desde nuestros pueblos, desde nuestros barrios, colonias, porque lo que decimos, si no lo hacemos nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Y está claro que cada vez el capitalismo, no son nuestros, el gobierno está más del lado de todos aquellos que nos despojan y vienen y dañan nuestras tierras, nuestros territorios. Entonces, solamente nosotros, los que habitamos estas tierras de los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus, nos toca defender la vida desde donde estamos y articular estas luchas con hermanos a nivel nacional, internacional, que ahora que anduvimos por esta gira por la vida, encontramos compañeros y compañeras que también están luchando desde allá, que también les está pegando fuerte esta destrucción. Y también se ve que están sufriendo estas comunidades de por allá, estos pueblos. Entonces, pues esto la traición que hicieron, el no considerar, no tomar en cuenta, no respetar los acuerdos de San Andrés, lo están repitiendo en cada una de nuestras comunidades a través de las consultas, a través de los programas de gobierno que llevan para dividir a nuestras comunidades. Decía un compañero de Veracruz, el sembrando vida más bien es sembrando envidia, que está dividiendo pues a nuestras comunidades. Entonces son formas que siguen diseñando para ir dividiendo a nuestras comunidades, y todo es a raíz de eso, pues de que no hay interés por parte de quien está arriba en el poder de querer escuchar a nuestros pueblos y comunidades, de veras de salvaguardar estas tierras, estos bosques, estas aguas que al rato nos van a dañar o ya nos están lesionando, ya nos están afectando. Entonces, pues no queda de otra más que seguir organizándonos, seguir resistiendo, seguir relacionándonos con otras organizaciones que luchan por la vida. Entonces, pues de mi parte creo que es lo que les puedo decir respecto a este tema de los acuerdos de San Andrés, y que pues tenemos que hacernos fuertes nosotros y nosotras desde donde estamos. Muchas gracias. Mientras acá abajo los pueblos indígenas hablamos de la traición de los acuerdos de San Andrés, el traidor de los pueblos, Adelfo Regino Montes, se reúne con la clase política, con los diputados y senadores para celebrar la traición a los pueblos originarios. Su mentira sigue vigente y desde el Senado ratifican su traición en esta fecha de resistencia y rebeldía de nuestros pueblos. ¡Viva el STLN! ¡Viva! ¡Viva el STLN! ¡Viva, ¡Viva el CNI! ¡Viva, ¡Viva el CNI! ¡Viva, ¡Viva el sí! ¡Viva, ¡Viva el STLN! Movimiento de los Pedregales de Coyoacán, nuestra compañera doña Fili. Estos mensajes de liberación nacional trascendió tanto que llegó al mundo. El mundo abrió sus ventanas para ver, para abrazar, para reivindicar sus luchas. El gobierno, como siempre,
respondió con la brutalidad del ejército y formar grupos paramilitares. Así es como respondió el gobierno, así es como responde. Se diseña la represión, ya sea en nuestras colonias, en nuestros pueblos, pero también diseñaron la contrainsurgencia, la más brutal. Hay secuelas todavía, hay secuelas en Acteal. Queda todo registrado, toda esa brutalidad. Por eso es la lucha. Y es la grandeza de la lucha, que aún todavía con tanta brutalidad se formaron las juntas de buen gobierno, los caracoles, todo lo que han hecho nuestros hermanos, porque lo que ellos hacen es para un bien común, es para todos. Y todavía los hermanos zapatistas, las comunidades zapatistas, nos llamaron a la escuelita, esas escuelitas que aprendimos tanto, esas escuelitas que carecían de todo, pero que a la vez daban tanto. Sí, porque en algunos lugares hay que acarrear agua, en algunos lugares la comida es escasa, pero con lo que ellos siembran en colectivo, con eso nos alimentaron. ¿Cómo quisiéramos un mundo así como ellos lo están creando? Pero los gobiernos siempre responden con la represión, con la brutalidad. Lo que pasó con los hermanos de la toma de Bonafón también pasó en Aztecas 215 por defender el agua. Compañeros que hoy nos encontramos aquí, que nos acompañaron, que ellos pueden dar testimonio de cómo nos alimentaron, nos cubrieron del frío. También llegó la represión, el desalojo. Se llevaron todo lo que teníamos, los alimentos, las cobijas. El gobierno nunca se detiene, es inhumano, todo se llevaron. También ahí en Aztecas 215 se había formado la escuelita Piedra y Manantial, donde nos acompañaron académicos. ¿Cuánto se estaba haciendo en esas escuelas? Lo que el gobierno no hace, el pueblo es el que tiene esa capacidad de hacerlo, pero todo esto hace temblar al sistema, y no solo al Estado, no solo al sistema del Estado mexicano, sino a todos los sistemas que nos oprimen a los pueblos, a esos opresores mundiales que oprimen a los pueblos, que no nos permiten avanzar para encontrar la justicia. Son los que retrasan la justicia. En este caso de nuestros hermanos de la toma de Bonafont, el gobierno estatal, federal, municipal, todos, ¿a quién le dieron el lado? A la empresa, a esos empresarios depredadores. En Aztecas 215, también a los empresarios de la inmobiliaria, de los hermanos Chabot Cherén. Todos estos espacios son lo que se les está dando, acabando con los pueblos. Tenemos aquí unos pasos a Mítica, tapando el pueblo de Joco. Pueblos hermosos, pueblos que se sustentan, que se alimentan, y hoy están haciendo tanto daño a la tierra que nos alimenta. Y son los empresarios
y los gobiernos militarizando. Está la Guardia Nacional, todo les está dando a los militares. Los militares nunca van a cuidar lo que es nuestro, nunca. Los militares van a seguir cuidando a los empresarios. Y hoy tenemos aquí la prueba que los empresarios, los policías, los paramilitares son los que sostienen a estos sistemas de gobierno. Ante esto es muy necesaria la lucha. Aún así hemos avanzado, logrando espacios como lo está aquí con nuestros hermanos otomíes. Se están logrando estos espacios. Y esto no es grato al sistema, le somos incómodos. Es por eso que debemos de seguir luchando donde quiera que nos encontremos. Abrazamos la lucha de nuestros hermanos de la toma de Bonafont. Avanzaron mucho. Era ya la avanzada para liberar al pueblo, para liberarnos a todos nosotros. Pero nos van señalando dónde está la riqueza, dónde está el agua, dónde están las minas. Quien lo sostiene son los militares. Debemos tener fortaleza, una convicción clara para seguir en esta lucha. Es un compromiso que se debe de tomar y retomar. Pues gracias a la comunidad otomí, y desde aquí también pedimos la libertad de nuestros presos, la libertad de nuestros 7 presos en el Ozochitlán de las Flores, Ricardo Flores Magón, en Oaxaca, que llevan 7 años presos injustamente, y que antier le quitaron la vida también a Angelita Velasco, también una compañera de lucha. O sea, para todos lados que voltemos está la represión, están los empresarios, está la injusticia y nuestros desaparecidos, la represión a los normalistas. Pues todo esto nos dé la fuerza para seguir en esta lucha, porque todos los tratados que hay también todo se violenta, no se respeta, no se está respetando el derecho al agua, a la alimentación, y pues vivan nuestros pueblos en la lucha. Gracias. No ya ve domingo vi comparño gato ya ni niño to shingu no un ojo vi du shingu ojo vi to no mi hongar hobunzaki no pues dino hobia que no ya ontenzaya pues sigue odiando dino uno bien la semana pues no compa no a Puebla pues vi kuki dino hun kabut kabun eno orbu non compa no wakara no ayotzinapa no matumatza no nahuatzen un compa Francisco que himi voy himi koya con el termoeléctrica bitón da todo pues cabune bitone bueno pues di un cuenta que pues gato ya ontenzaya pues junta con que ya voy pues ya nhobko para ñudo y da ve no capida pues daño más arboko camnenio
dinuhu que pungado no ubi bidu muno no nartuni panga payambo da kakumchu porque pues di pa car derecho no da kakumchu ya yambo gado di pa chu gado obi no gado virakar con en virakar shimai pues no creo que no está otro no dice no está todo chingado jodi yo pues ya dinu que yambo ya ya otku ya ya buramo kumyon pero pues pues hingi kwabu ginu que gi yo huwa pues shiringu hungi ahu hin tirado porque hingi nega bushinyo porque becum de carnini porque pues pues con gañar de pues peti más hosh más para allá para bushinyo ni no que garcite guajina no con queda pues ahora sí que da match ardeje para match más arboko pangueñerza inhu cartai ya no bijoki hinge hayito dan sucia bubia a lo mejor ya yo tormeti ya yo tu cuida neno tu cuida bupa hindan sucia ne no está zo yashkar ponhu ya nor hayar niko ya en año hodi koi ho to darmeti pues sigue jetzt onte zaya no gan se está ekagashiu pues pues no di pehu sigue ga no yam peni shinjo pues paga bu shinjo hinga ha yam bo ya da in ku hinga ha yam no ya jetzt onte zaya da yet no ne ni shikam zaki hu ni shikam hinu ni shikam gebio buenas tardes tengan todos ustedes. Un saludo combativo desde el pueblo originario de Santiago Mezquititlán, de parte de los compas defensores del agua y bueno del Consejo Autónomo para la defensa del territorio, los compas ñoño de allá del pueblo originario. Pues observamos que a 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, hoy el mal gobierno nos los aplica de manera inversa y con mayor fuerza, con mayor racismo y odio para nuestros pueblos. ¿Dónde están aquellos derechos que quedó en eso en acuerdos, no? Hoy vemos que sigue aumentando el saqueo, el despojo, la represión, la criminalización por parte del Estado. No solamente se conforman con eso, también el hostigamiento ha aumentado, la muerte de nuestro compañero Francisco, y vemos que esta semana pues aumentó las agresiones a las comunidades organizadas, ¿no? Y vemos a los compañeros ahí de la Casa de los Pueblos del Altepelmecayi, la Casa de los Pueblos, allá como fueron desalojados por la Guardia Nacional y por la Policía Estatal, y cómo observamos cómo es que estos actúan bajo el mando de quien les paga. Y bien dice el dicho que pues quien paga manda. Y entonces ahí es una clara evidencia de que pues quien pone y quien quita a los malos gobiernos, a la policía militarizada, a servicio de quien está, ¿no? Y por qué por qué permitimos los pueblos
que aún así paguemos impuestos para seguirles pagando y que estén al servicio de quien nos despoja, de quien nos invade, de quien nos reprime y de quien nos criminaliza. Es de pensar, es de concientizarnos de que el bien vivir no debe de ser a costa de la muerte de los pueblos, no debe de ser a costa de que las empresas transnacionales hagan negocios y los pueblos no tengan agua. A 26 años de la firma de los acuerdos, observamos que esta guerra de exterminio es porque no nos perdonan a los pueblos originarios de que aún sigamos vivos, de que aún sigamos vivas, que defendemos nuestra existencia, pero sobre todo no nos perdonan que aún nos solidaricemos, que aún defendamos la humanidad. Los proyectos neoliberales de muerte precisamente van en contra de estos principios que nosotros los pueblos originarios en su mayoría estamos defendiendo. El que nosotros despertemos conciencia desde nuestros actos, que aún defendamos el derecho de razonar, de hablar con la verdad y que busquemos el bien común, es algo imperdonable para ellos y van con todo para nuestros pueblos. Comparto la idea de Marichuy, de que no hay otro camino más que organizarnos, seguir en la organización, seguir unidos los pueblos que estamos en defensa de la vida. Y bueno, no nos preocupemos tanto que no nos perdonen el que sigamos vivos. Finalmente sabemos que ellos no son dioses y que pues nosotros tenemos nuestra sabiduría ancestral que tenemos que tener ahí siempre presentes. Hoy observamos en Santiago Mezquititlán que en cuestiones de salud estamos olvidados. Con la pandemia, en lugar de darnos la certeza de ir a las instituciones de salud, con la no atención, con la discriminación y con la no atención en esas instituciones, no nos queda más que mejor no acudir. Vemos en educación dónde está la enseñanza de las lenguas originarias, dónde está la justicia cuando la fiscalía, en lugar de proporcionar justicia, proporciona injusticia, en lugar de dar certeza jurídica, pues dan incertidumbre a ver cuándo me llega a mí la notificación de que ya ahora ya me inventaron este u otro delito. Y bueno, con todo este aparato represor en las instituciones, nos damos cuenta a través de los años de resistencia que todas las instituciones del Estado mexicano y en su mayoría del mundo es que están aliados al opresor, que están aliados al proceso de exterminio. Y bueno, pues vemos en Santiago Mezquititlán
de los años que llevamos de resistencia y de organización allá, cómo es que una y otra institución nos traicionan. Y el Estado mexicano y el Estado de control, pues va creando sus instituciones para simular que aplican la ley. Y cuando ya conocen tu situación, pues lo que hacen es revertirte, ¿no? Revertirte la ley a su forma y a sus maneras. Y bueno, ¿qué hemos observado también? Bueno, pues que todas estas instituciones están a favor del poder, a favor del que controla y, bueno, pues a favor de quien más recurso económico tenga. Nosotros tenemos bien identificados las instituciones que han traicionado nuestro pueblo de Santiago Mezquititlán. El INAH, el INPI, la Fiscalía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Aguas, la UCEBEC, que es la CEPA en Querétaro, Conagua, esta semana que nos dejaron 5 días sin agua en un barrio de Santiago Mezquititlán, y todas las semanas no pasa de 2-3 días sin agua en ese barrio. Y bueno, pues nosotros seguimos luchando por el territorio y por el agua, y bueno, pues sabemos que después de que inauguraron su logro de imponer la plaza turística en nuestro centro ceremonial del templo histórico, pues hoy celebran de que nadie lo puede ensuciar, de que nadie puede convivir. Prácticamente se acabó la organización comunitaria que se daba en ese espacio, cuando todavía no lo arreglaban. Y bueno, ya casi un año de la toma del pozo de Barrio Cuarto, en la defensa del agua, en que ya no se lo llevaran más en pipas y en que tuviéramos en todos los barrios de Santiago Mezquititlán agua. Nosotros seguimos pues en la defensa del pozo, pero sobre todo pues en la defensa del agua, ¿no? La defensa que tenemos, bueno, el derecho que tenemos al agua. Recordemos que el 31 de marzo del año pasado comenzó esta resistencia, esta lucha, porque algunos compañeros tenían 3 meses sin agua. Algunos barrios tenían 2 meses, algunos 1 mes, y es gracias a la organización que ahora pues por lo menos ya no se nos ha ido el agua más de 1 mes, pero de que falta agua cada semana, 2-3 días, 5 días, esta semana apenas, que nos dejaron sin agua, pues ahí está, ¿no? Bueno, hemos visto que, bueno, todo el aparato de las instituciones, pues tienen ahí formadores, tienen formados ahí paramilitares, tienen ahí sus capataces para el control del pueblo, ¿no? No están a servicio del que realmente lo necesita. Y a quienes sirven mejor, pues al amigo del amigo, a quien tiene dinero, a quien es más obediente, a quien se agacha y a quien es muy servil a sus servicios. Me parece que la condición de los derechos universales, los derechos indígenas y los derechos humanos tiene que ser desde otra postura, desde el poder mirar de frente y decir, este no es un derecho, este es un acto de discriminación, de represión, este es un acto de sometimiento, porque así nos han así han acostumbrado a muchos a que
Solo de esa manera puedes tener un buen servicio en cualquier institución que vayas. Esa no es la condición de nuestros derechos. Quiero finalizar diciendo que hay posibilidades del bien común siempre y cuando nosotros tengamos la voluntad de que así sea. También se respeta la idea de las personas que desean el bien morir, también es respetado. Sin embargo, los que luchamos por el bien común, por la vida, nos queda despertar conciencia de que los derechos no se limosnean, de que los derechos no son migajas, de que los derechos humanos e indígenas se defienden. ¿Cuál es la alternativa de los malos gobiernos? Pues el diálogo, la solución de conflictos a favor de una vida digna de los pueblos indígenas y no indígenas pobres, porque con mayor fuerza actúan en los barrios pobres, en las ciudades pobres, en los pueblos pobres. Exigimos el cese a la represión, al hostigamiento, al saqueo, despojo del territorio y del agua en todos los pueblos saqueados. Y finalmente, pues invitarles a que no vivamos con miedo, a vivir nuestro derecho a la felicidad, el bien vivir. Hoy todo el aparato del Estado, todas las instituciones, todo los medios tecnológicos nos bombardean frases de muerte, frases de miedo, frases de aislamiento, frases de no confianza. Tenemos derecho a vivir seguros, a vivir felices, a vivir sin miedo. Es un derecho que tenemos que estar defendiendo. Y el derecho al conocimiento, a razonar, a pensar y actuar por el bien de los demás, es un derecho indispensable para seguir viviendo. Hoy también nos atacan por todos lados la idea del aislamiento, la idea del rechazo, la idea de discriminar y odiar a los no vacunados o amar a los vacunados como si fueran de otra condición. Todos somos seres humanos, todos necesitamos el agua. Estos paramilitares, este ejército a favor de las empresas transnacionales, les pedimos que se humanicen un poquito a favor de las generaciones futuras. Y bueno, pues agradecerles, compas, compañeras y compañeros de resistencia, que desde nuestros espacios y desde nuestras posibilidades sigamos organizándonos, sigamos solidarizándonos y pues sigamos alzando la voz para que nuestros pueblos puedan alcanzar una vida digna. Gracias. A mí me tocó leer el comunicado por parte de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Y dice así: a 26 años de firmados los acuerdos de San Andrés, no se han cumplido ni se han respetado. El Estado mexicano y todos sus partidos políticos son una mafia que han traicionado sistemáticamente a los pueblos originarios. Pero hoy estamos aquí recordando no solamente esta infamia, sino también un ideal
que fue construido con los pueblos originarios con la ayuda de la digna rebeldía del zapatismo chiapaneco. Los acuerdos de San Andrés, los acuerdos firmados y después traicionados por el mal gobierno, son el sueño de las comunidades de vivir en autonomía y libertad. Hay que recordar que los acuerdos de San Andrés son una iniciativa que reunió a muchas voces de las comunidades, pueblos y naciones indígenas, así como de expertas y expertos que dieron vida a un proyecto de nación que incluía principalmente el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, el poder de decisión sobre sus territorios y sus vidas, el derecho de los pueblos a decidir qué quieren por destino y no que sea el Estado o el capital con sus proyectos de saqueo y destrucción. Los zapatistas convirtieron una mesa de diálogo de paz en un proceso de diálogo con las comunidades indígenas para juntar sus dolencias y sus esperanzas. Por eso los acuerdos aún tienen vigencia y son una guía de a dónde caminar escuchando el anhelo de los pueblos. Por eso el mal gobierno traicionó esos acuerdos. El ideal de los pueblos de vivir en libertad y autonomía sigue vigente. Dejar de ser un sujeto tutelado y manipulado por un Estado al servicio del capitalismo y los dueños del poder y del dinero es una demanda para las comunidades indígenas y para los muchos que somos abajo. El ideal de la paz con justicia y dignidad sigue vigente como hace 26 años. Esos acuerdos ya anunciaban muchas de las amenazas de las políticas neoliberales y el extractivismo que hoy vemos con horror cómo avanzan de la mano de un gobierno corrupto y ruin. Pero una de las lecciones de dignidad del zapatismo fue que a pesar de la traición decidieron ser libres sin pedir permiso. Tras la traición regresaron a sus comunidades a construir autonomía desde abajo. Las demandas de salud, educación, techo, tierra, trabajo, alimentación, libertad, independencia, democracia, justicia y paz, las fueron a construir paso a paso, contra muchos obstáculos y dificultades, pero avanzando, y hoy se han convertido en un ejemplo a seguir. Tras el desconocimiento del mal gobierno de los acuerdos de San Andrés, este continuaría hasta la fecha con una política contrainsurgente, que sigue hasta nuestros días. Un año después de la firma sería la masacre de Acteal, y en 1999 sería la consulta promovida por los zapatistas para seguir defendiendo e impulsando los acuerdos de San Andrés. En 2001 sería la Marcha del Color de la Tierra con el mismo objetivo, y en abril de ese año el gobierno cerraría su traición aprobando leyes hechas desde la complicidad de un gobierno al servicio del capital y la corrupción. En ese año también aprobaron la llamada reforma constitucional a los derechos y cultura indígena. Desde entonces los zapatistas rompieron relación con el mal gobierno. De arriba no vendría la solución de sus problemas. Pedimos nuestra agua y nos dan represión. Pedimos nuestras casas y nos dan desprecio y olvido. Pedimos respeto a nuestras comunidades y nos invaden con su policía militarizada y sus paramilitares. De arriba no vendrá la solución. Una clase política enferma y codiciosa hoy llena todos los partidos políticos. La militarización ya no es una amenaza, es un hecho. El acomodo de las tropas es de una guerra contra los pueblos y no para supuestamente la seguridad pública. El crimen sigue, la carestía sigue, el despojo sigue, el desprecio sigue. Si los acuerdos de San Andrés fueran realidad, es decir, el derecho de autodeterminación que quieren los pueblos, empresas como la Bonafont no podrían entrar a nuestros pueblos. Si los acuerdos de San Andrés fueran realidad, megaproyectos como la termoeléctrica de Muerte y el PIM no existirían. Si los acuerdos de San Andrés fueran realidad, tendríamos el derecho a una vivienda digna, las inmobiliarias como Mítica o Quiero Casa o muchas otras no podrían avasallar nuestro territorio. El mal gobierno no podría imponer sus proyectos ecocidas contra nuestros humedales, ríos, lagos y cuencas. La 4T no solo no ha respetado o valorado los acuerdos de San Andrés, también ha empleado el desprecio y ahora constantemente la represión hacia sus demandas por defender sus derechos, su territorio y su vida. Personajes como Adelfo Regino son traidores que renegaron sus ideas por el dinero y el poder. Adelfo, por ejemplo, al entrar al gobierno de la 4T, dijo que impulsaría los acuerdos de San Andrés, y sin embargo, el INPI ha sido un medio de cooptación de las comunidades a través de programas sociales, mientras ayudan a realizar al mal gobierno las consultas amañadas para beneficio de megaproyectos. Por eso los pueblos saben que es un traidor.
Saludamos la lucha de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena que a 26 años siguen resistiendo a un capitalismo cada vez más inhumano y depredador. Nos solidarizamos con el corazón en la mano con nuestras hermanas y hermanos de los Pueblos Unidos de Puebla, quienes sufrieron la destrucción del Altepemalcalli por la Guardia Nacional al servicio de la saqueadora Bonafón Danone. Sabemos que la lucha sigue en defensa del agua y que una meta colectiva debe ser sacar a Bonafón de nuestros pueblos y defender el agua como una lucha estratégica, o como dice el CNI, una lucha por la vida. También abrazamos la resistencia de la comunidad otomí en rebeldía y resistencia. Demandamos el fin a las mentiras y amenazas de Adelfo Regino, Claudia Sheinbaum y López Obrador. Exigimos solución a las demandas de la comunidad otomí, el retiro de las demandas contra la comunidad y sus asesores y la pronta solución a la gestión de sus demandas. Vemos con preocupación el incremento de la represión contra los pueblos indígenas y el pueblo en general. Hace unos días fue en Michoacán, en Calzón, sin por apoyar la lucha de maestros indígenas y de normalistas, que fueron brutalmente reprimidos. Los ataques paramilitares constantes a los pueblos zapatistas y los más de 3,000 desplazados por paramilitares en Chiapas. Los constantes desplazamientos, ataques y secuestros a los pueblos de Guerrero que ha denunciado los compañeros del CIPOG-EZ. También los hermanos de Puente Madera en el Istmo Oaxaqueño, atacado en días anteriores en su territorio para que avanzara el despojo para el corredor interoceánico. Las agresiones contra huirráricas y tepehuanos en Azqueltán, Jalisco, por caciques que quieren quitarle su tierra. El asesinato del compañero ejidatario de Ayala, activista contra la termoeléctrica, un asesinato que se suma al de Samir. La represión a las madres y padres de los 43 en la caseta de Palo Blanco hace 2 semanas, y después a los normalistas hace una, el asesinato de activistas y comunicadores que sigue creciendo en la mayor de las indiferencias gubernamentales. Tenemos que estar alertas y organizarnos mejor ante los retos que vienen. Hoy son tiempos de acompañarnos y apoyarnos en todas las resistencias honestas. En ellas hay semillas de mundos nuevos, solidarios, justos y libres. Hoy recordamos los acuerdos de San Andrés como una experiencia de soñar esos mundos nuevos, de pensar en cómo sí queremos esta tierra que llaman México. Que vivan los pueblos originarios que resisten, que vivan los zapatistas que son ejemplo y esperanza, boicot a Bonafón, que vivan los acuerdos de San Andrés. Y ya nada más para concluir, en lo que estamos haciendo este foro en el Senado de la República, hoy en este mismo momento se está llevando a cabo también un foro por parte de Adelfo Regino, el Senado, Pina, entre muchos otros personajes que fueron traidores directos de estos acuerdos de San Andrés. Hoy están llevando a cabo un foro que se llama A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, pues en una burla, ¿no? Porque ellos han traicionado a los pueblos, ellos no le han dado la cara al Altepemalcalli, no le han dado la cara a Pedregales, a los otomís, no le han dado la cara a la demanda de justicia para Samir, pero se reúnen a supuestamente platicar los derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, pues ese es el gobierno de la 4T, un gobierno de simulación, y pues estamos aquí para solidarizarnos con todas las resistencias que hoy están aquí en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanas. Gracias, compañero. Buenas tardes a todas, a todos, a todas. Es un honor estar aquí en la Casa de los Pueblos. Es un honor compartir con ustedes esta lucha. A 26 años de la traición de los acuerdos de San Andrés, hoy se le tiene que llamar a estos gobiernos, a este Estado narcomilitar, porque es la militarización, es un Estado militar. Este traidor, desde que tomó el poder, derogó el artículo 31 constitucional y ahora le dice a sus militares Guardia Nacional, y ahora en todas las regiones construye cuarteles de la Guardia Nacional. Los pueblos de la cuenca de la Nahua estamos luchando y estamos con ustedes, con los compañeros de la Casa Altepemalcalli, estamos y nos solidarizamos y decimos que el agua es vida y la vida se defiende.
y decimos que a la última gota estaremos en defensa. Y decimos que lucharemos porque la vida se defiende, porque solo somos un pequeño parte en la cual defenderemos a la madre tierra, porque es lo que tenemos. Porque esta lucha por la defensa del territorio, que es la lucha de los pueblos que conformamos este país, México, América Latina y el mundo, es lo único que tenemos. Que muera este capitalismo salvaje, que todos campesinos, chinamperos, la montaña, los obreros, lo único que nos queda es seguir construyendo la autonomía. Lo único que nos queda es seguir unidos y luchar por la comunalidad. ¡Que viva el EZLN! ¡Zapata vive! Gracias. Agradecemos pues que se nos haya invitado a este foro, y somos los 12 pueblos originarios cuyo origen data de épocas teotihuacanas. Que a pesar de esto, y dado que nos tocó vivir en el centro neurológico de la nación, desde Tenochtitlan hasta nuestros días, nuestros pueblos han sufrido un proceso de transculturización que les impide divisar hacia su pasado. Sin embargo, no todo está perdido. Aquí estamos como parte de una lucha de resistencia, como quienes no se resignan a vivir de la forma que se nos ha impuesto. En ese sentido, nuestra lucha hoy por hoy es en contra del mal llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o Aeropuerto de Santa Lucía. En los medios de comunicación masiva, en algunas partes de la academia, se dice que ese aeropuerto no podrá operar alternativamente con el actual aeropuerto Benito Juárez. Nosotros no sabemos. Lo único que hemos oído al respecto es que a partir de que se remodelaron las vías de comunicación, una mayor parte de la Ciudad de México ha sufrido su afectación. Nuestra lucha la centramos en la defensa del agua. Tenemos un conocimiento claro de cómo los organismos oficiales, en este caso Conagua, no saben ni el agua que realmente administra. O sea, ellos a partir de los 90, a partir de que fue reformada el artículo 27 constitucional, junto con ellos se instituyó la Ley Nacional de Aguas. En esta ley conceptualizan el concepto de, válganme el pleonasmo, conceptualizan el concepto de acuífero. Cuando ellos hablan de acuífero, hablan de un espacio que pueden concesionar al capital privado para que éste haga uso de él y de esa manera el agua se privatice. Sin embargo, nunca se detuvieron a pensar cómo corre el agua en el subsuelo, dependiendo de la geología por la que vaya atravesando. Nunca se han puesto a analizar la velocidad a que corre en este mismo espacio, dependiendo también de esa geología. Entonces, pues, demuestran su prisa por convertir el agua en mercancía. Nosotros sabemos, y según sus propios datos, que el acuífero Cuautitlán-Pachuca, que es el que abastece a 34 municipios del Estado de México y 13 del Estado de Hidalgo, cada época de lluvias sufre un déficit de menos 106 millones de metros cúbicos anuales. A eso le agregamos
de que el aeropuerto por sí solo consumirá 12 millones de litros de agua diario, más aparte sus obras asociadas que consisten en corredores industriales, corredores habitacionales y toda la infraestructura propia que se requiere para atender al turismo, requerirán un mar de agua que son millones de litros. Se dice que esa agua será traída del Valle del Mezquital, en principio, posteriormente del acuífero Santiago de Anaya, y como en una tercera opción, esa agua se traerá de Puebla, del acuífero Tecolutla. En lo que respecta al agua del Valle del Mezquital, no es otra más que la que expulsa diariamente la Ciudad de México hacia ese lugar. Hemos visitado a los compañeros del lugar, hemos platicado con ellos, nos hemos visto la cara, hemos platicado nuestras preocupaciones y nos damos cuenta cómo, producto de esa agua, gran parte de la comunidad del Valle del Mezquital padece de múltiples enfermedades, cánceres de garganta, cánceres del aparato digestivo, pues, entre otros, enfermedades dérmicas. Hemos pedido información a la Conagua y esta nos confirma que efectivamente esa agua está contaminada por plomo, por cadmio, por arsénico, que sobrepasan la permisidad que establecen las propias normas oficiales. Entonces, bueno, dicen que con esa agua van a atender al turismo. Nosotros decimos que no, que se nos va a cambiar el agua de la que hoy todavía gozan nuestros pueblos y que es relativamente potable, va a ser sustituida por el agua que trasvasen del Valle del Mezquital. En el aspecto jurídico decimos, hemos recurrido ante las autoridades, nos han sobreseído amparos, diciendo que porque únicamente como constancias de identificación hemos presentado credenciales de lector, no sabemos qué quieran que presentemos, si presentemos pasaportes o no sabemos sinceramente. A otros amparos más nos han dicho que simple y sencillamente no tienen validez, que porque la firma fue falsa, nuestra firma fue inventada. Entonces ante ello decimos que nada tenemos que hacer ante las instituciones. Decimos que la impartición de justicia no existe en nuestro país o es desigual. ¿Sí? Entonces, bueno, en ese sentido nos hemos limitado a tratar de generar opciones que permitan reidentificarnos con nuestra raíz cultural. En ese sentido, hemos emprendido campañas de reforestación, hemos emprendido campañas de saneamiento a nuestros espacios. Sin embargo, la respuesta que hemos obtenido de parte del Estado es que de manera indirecta o de manera directa ha mandado a quemar los espacios que hemos reforestado. Eso es lo que podemos denunciar. Sin embargo, decimos que nuestra lucha, que no podemos desmayar, que no podemos renunciar a la lucha, porque para nosotros eso significa aferrarnos a la vida, y que en ese sentido entendemos a los compañeros cholultecas, nos solidarizamos con ellos, y en la medida de nuestras posibilidades los acompañaremos en su lucha. Muchas gracias, compañeros.